Pues primero quería contarles un poquito sobre Ágata. Para los que no lo conocen, ¿qué es Ágata? Ágata es una empresa de economía mixta que hace temas de inteligencia artificial, analítica de datos y en general transformación digital para el sector público. Entonces, todas las capacidades tecnológicas que requiere una entidad pública, pues lo podemos ofrecer y podemos apoyar a la entidad en todo su camino digital. Estamos donde ocurre la magia, que eso significa que no solo somos expertos en tecnología, tenemos muy buenas capacidades en analítica de inteligencia artificial, pero también un componente muy fuerte y es que entendemos lo público con expertos en política pública y entendemos lo humano y está centrado en el humano, en este caso más centrado en el servidor público o en el ciudadano. Entonces, es una gran ventaja que tiene Ágata, es que tiene todos los componentes, no solo vende temas de tecnología, sino entiende lo público y genera ese valor público. Y por eso buscamos que el servidor público no sea suplantado, sino que sea aumentado. Ese servidor público aumentado es muy importante en este ecosistema digital actual, porque ya aprovechando la tecnología que está en este momento con inteligencia artificial, puede uno ser un superhumano, en este caso un super servidor público, colaborando con la inteligencia artificial de una manera responsable y de una manera efectiva, que vamos a hablar unos tips de cómo usarla responsablemente y efectivamente. La inteligencia artificial y la tecnología pues habilita obviamente la atemporabilidad. La atemporalidad es clave por dos razones. Uno, no es que el sistema de inteligencia artificial o un agente de inteligencia artificial, un sistema en general de tecnología esté reemplazando al servidor público, sino lo que buscamos es que trabaje por uno en las horas que uno no está y se complemente cuando uno está. Esa temporalidad, esa habilitación del 24/7 de cara al ciudadano es muy poderoso y implica también unos flujos de trabajo muy buenos y muy interesantes para el servidor público. Tendremos con la tecnología, pues, habilitar la investigación profunda. Qué bueno tener un compañero premio Nobel permanentemente para ayudarnos en los quehaceres diarios de la entidad pública. Entonces, eso nos permite también una investigación potenciada con la mejor calidad. Y ahí viene un tema súper importante y es con calidad. Necesitamos datos e información de calidad para que ese super compañero que tenemos de verdad sea un compañero de calidad y que nos dé lo mejor posible para nuestro trabajo. Queremos reducir la fricción para aumentar la confianza, pero también para que todo fluya. Desde el diseño de servicios, el diseño de procesos, es clave para las entidades públicas entender todos los procesos y flujos que tienen en la organización, en la entidad pública, para lograr reducir esa fricción a lo mínimo posible con tecnología. Y eso genera que la experiencia sea donde la ciudadanía es el centro. Es decir, hacer todo lo posible para que nuestra experiencia como ciudadana sea lo mejor posible con tecnología. Y apoyamos la política pública basada en datos, que es clave porque tenemos muchos datos en las entidades públicas, tenemos mucha información, tenemos muchos datos, tanto estructurados como no estructurados en las entidades, pero la verdad es que utilizamos muy poco los datos y los que tenemos a veces no son de la mejor calidad. Siempre volvemos al tema de calidad. Y eso es muy importante que lo tengan en cuenta y es entre mejor calidad el dato tengan en su organización, mejor van a poder hacer esta política pública basada en datos, mejor van a poder hacer sistemas de inteligencia artificial que le ayuden en su misionalidad o en sus procesos internos o de cara al ciudadano, como por ejemplo los servicios hacia el ciudadano. En nuestro modelo, por ser una empresa de economía mixta, somos una empresa pues público-privada. Eso implica un cambio muy fuerte y es un modelo G2G, gobierno a gobierno, donde siempre velamos por los intereses de la entidad pública. El valor público que generamos es lo que más valor nos da a nosotros como entidad. Lo que queremos es una empresa de gobierno que le ayuda al gobierno en temas de transformación digital.
Entonces, desde esa ambición, por eso tenemos no solo expertos en tecnología, sino expertos en políticas públicas o que entiendan lo público también. Y entre más experto sectorial sea, dependiendo de la necesidad concreta que necesiten, aún mejor. Entonces, si no los tenemos internamente, pues los conseguimos. Y eso se refleja en un aspecto muy clave, y son qué podemos ofrecer. Entonces, tenemos un laboratorio de agentes de inteligencia artificial, por ejemplo, IAPQR es clave para muchas entidades públicas. Eso es una gran solución que tenemos. Rutas de consultoría, que pueden ser desde lineamientos de inteligencia artificial, gobierno de datos, índices de madurez, pueden ser generales de transformación digital o sectorizadas. Por ejemplo, hemos hecho el índice de madurez digital de sector salud, perdón, del sector de educación, que es muy bueno para Bogotá. Gobernanza de inteligencia artificial y diagnóstico de ciberseguridad. Ahí un mensaje clave es, recuerden siempre la ciberseguridad, que no se imagina la cantidad de entidades públicas que nos dicen, estoy en un tema muy complicado en ciberseguridad, pero por no haber hecho la tarea antes. Ese diagnóstico es muy clave para poder hacer un plan de acción. El ecosistema de formación, entonces ahí vamos a ver bastantes opciones de formarse en inteligencia artificial, analítica de datos y en ciberseguridad. Y un catálogo de soluciones muy poderoso para la transformación digital de las entidades públicas, que incluyen células de inteligencia artificial y también, obviamente, una gama de posibilidades en ciberseguridad, así como herramientas de analítica a la medida, que ahí es donde más experiencia también hemos tenido a lo largo de nuestros años. Como ven, esto es una amalgama de posibilidades en transformación digital para las entidades públicas, que lo que busca es, gracias a todos nuestros clientes y nuestra experiencia, que aquí la pueden ver en algunos ejemplos, pues secretarías, alcaldías locales, Defensoría del Pueblo, entidades más de orden nacional también, región metropolitana. Entonces, hay varios componentes que pueden ser interesantes para ustedes. Ahí viene la primera pregunta relacionada con inteligencia artificial para ustedes. Y es, ¿ustedes qué consideran? ¿Cómo usan la inteligencia artificial en su día a día? Si aún no la han implementado o si la usan de forma esporádica o es un copiloto diario ya su mejor amigo o si potencia totalmente sus capacidades ya diariamente con todos los flujos de trabajo estratégicos, actuando como un verdadero servidor público aumentado, ustedes tomando decisiones en conjunto. Eh, si quieren responder la encuesta, está en el chat. También pueden buscar el icono de encuestas que está arriba a la derecha y ahí pueden responderle a la encuesta. Esperamos un poco que respondan, ya van 7 votos. Sí, Muy bien. 7, 9. Perfecto. Gracias, Andrea. Ahí van 11 votos. Vamos a ver qué han dicho. La mayoría ya actúa como su copiloto diario. Sí. O B, Osman dice que la usa de forma esporádica. Pero es muy interesante que ya solo uno aún no lo ha implementado, que dice mucho. Entonces, ya es un copiloto diario. Ahí viene el tema de uso responsable de inteligencia artificial y cuáles son los lineamientos de inteligencia artificial que existen en Colombia sobre el uso de inteligencia artificial, ya que, como vemos, la mayoría la usa. Todos, la mayoría la usamos, la gran mayoría estamos usando inteligencia artificial en nuestros quehaceres diarios. Entonces, vamos a seguir con esta para ver qué es lo que está pasando en Colombia.
¿Y qué es lo que está pasando en Colombia? Es muy diciente. Por un lado, ustedes sabían que ya existe bastantes lineamientos, guías, regulación específica dependiendo del tema. En Colombia no es que estemos en ceros. Primero, la inteligencia artificial llevamos hablando en Colombia desde hace muchos, muchos años. A nivel política pública, incluso 2018, 2018, 2019, cuando empezamos a hablar con la OCDE también de estos temas de inteligencia artificial para los principios de la OCDE. Entonces, no es un tema de ChatGPT, no es un tema de 2022, pero desde el lanzamiento de ChatGPT, de los modelos de inteligencia artificial generativa, desde el 2022 se ha venido explotando todo este boom de inteligencia artificial de cara al usuario final o de cara a las entidades públicas. Y eso significa que también a nivel regulatorio o de lineamientos o de guías, pues tenemos muchos temas que tienen que considerar en sus entidades públicas. Por ejemplo, si ustedes son una entidad pública, deben considerar la guía de inteligencia artificial, la guía ética de inteligencia artificial que sacó Mintic en el 2026, o sea, este año. Si ustedes consideran el temas de transparencia algorítmica, deben tener en cuenta la sentencia T067 de 2025 y la directiva 007 de 2025 de la Defensoría del Pueblo. Que eso ya tiene unos lineamientos que uno como entidad pública debería tener en cuenta a la hora de crear o implementar soluciones basadas en inteligencia artificial. Entonces, eso es clave. Si ustedes consideran, por ejemplo, en temas de ciberseguridad o seguridad de la información, hay lineamientos recientes de hace 2 meses también de Mintic que actualizó los lineamientos de seguridad y privacidad para sistemas de inteligencia artificial en Colombia, para entidades públicas. Si ustedes miran por temas de gestión de riesgos, que incluye también los lineamientos de seguridad con el MSPI y el modelo de gestión de riesgos de seguridad digital del MINTIC, entonces ahí también deben tener en cuenta que ya existen unos lineamientos sobre el tema en Colombia para ustedes. En cuanto a datos personales, obviamente tenemos la ley de habeas data con todas, tradicional, pero además específicamente la Superintendencia de Industria y Comercio sacó la circular 002 en el 2024 con unos lineamientos claros de cómo manejar los temas de datos personales en sistemas de inteligencia artificial. Y no pueden olvidar que si ustedes son entidades públicas de Bogotá, hay unos lineamientos de la Consejería TIC de Bogotá que están delimitadas, por ejemplo, en el Acuerdo 003 de 2025, y también en temas de inteligencia artificial, pero también hay un acuerdo específico sobre seguridad de la información en Bogotá. Entonces, que complementa los lineamientos de gobierno nacional. Entonces, eso también es importante tenerlo en cuenta. Y aún si no son una entidad pública de Bogotá, sí los invito a que lean el Acuerdo 003 de 2025, porque da unos parámetros muy interesantes de no solo de qué hacer cuando uno quiere implementar inteligencia artificial en su organización, pero también cuando uno la va a usar. Entonces, esos lineamientos son basados en muchos temas de la OCDE, del UNESCO, muchos lineamientos de gobernanza a nivel internacional, que lo que hicieron fue analizar a nivel internacional que había y lo plasmaron en el acuerdo. El otro tema es que no solo es regulación o guías, sino también hay política pública. Entonces recordemos que el último COMPES de inteligencia artificial fue el 4144, aun cuando ya había existido antes un COMPES específico de transformación digital e inteligencia artificial hace varios años. Entonces, esto es un parámetro y es un mensaje que no estamos desarmados a nivel de lineamientos, no es que no sepamos qué hacer de cara a una entidad pública en la materia. Y además lo podríamos complementar estos temas con aspectos internacionales. Entonces, todo el mundo está hablando de esto. A nivel de gobernanza e inteligencia artificial en el mundo, estamos hablando en todos los escenarios, en UNESCO, en BID, en CAF, en la ONU, que ahorita van a ir a Ginebra como 200 delegaciones a nivel mundial, todos, y en Ginebra después. Eso de gobernanza se está hablando por todo lado. En entidades públicas tenemos esto,
Pero si ustedes también quieren ahondar más en el tema, deben mirar cómo están haciendo los lineamientos para el sector privado, que es un aspecto interesante de qué está pasando ya. En el sector privado, lo que más, los frameworks o los lineamientos más importantes que están ocurriendo en este momento son NIST en Estados Unidos, bueno, en general, pero ISO también. Entonces, los de NIST y los de ISO son frameworks que vale la pena que los tengan en cuenta si quieren profundizar en eso, para que vean qué están implementando el sector privado en temas de implementación, creación y uso de inteligencia artificial en el mundo entero. Más allá de la regulación, de la legislación específica. Entonces recordemos que en Europa tenemos la ley de inteligencia artificial, que es súper estricta en algunos aspectos, más para el sector privado, porque además ya están incluso en aspectos de ciberseguridad, por ejemplo, están volviendo responsables a las juntas directivas en el sector privado. Entonces ya es un paso mucho más avanzado. Pero en China están haciendo regulación por temas y en Estados Unidos lo más importante ahora con todo lo de mitos es un sistema de protección cuando hay temas de seguridad nacional, que es lo que vimos con mitos y con lo que vimos con Fable 5 que lo sacaron del mercado otra vez para temas internacionales o personas que no están en Estados Unidos. Entonces, eso es un barrido general para que le tengan en cuenta que esto se está moviendo, se está discutiendo muchos más aspectos de estos, de algorítmicos, derechos fundamentales de ciberseguridad, de gestión de riesgos, datos personales, todo esto lo estamos mirando a nivel mundial. Y hay más temas de ciberseguridad que hay que analizar a profundidad, pero pues tengan en cuenta esto es para ustedes, entidad pública en Colombia. ¿Okay? Y ahora sí, pues basado en todo esto, ya tenemos la posibilidad de hacer 10 principios para implementar la IA en la entidad pública que ustedes estén. Entonces, para eso, pues uno, claramente, y lo han dicho en el Global y en Colombia, necesitamos una IA centrada en el humano y en el bien público. Como ustedes están en entidades públicas, parte indispensable es arrancar con el problema público real y no la tecnología. Un error muy, muy grande que hemos visto con varias entidades públicas en Ágata es que uno va a una reunión y lo primero que dicen es, quiero un agente, o quiero un machine learning, o quiero un chatbot, pero no ven inicialmente el verdadero problema público real que quieren solucionar. Entonces, no tomen esto como un tema de moda, sino tómenlo como de verdad cómo soluciona un proceso específico o un flujo dentro de uno de esos procesos que están usando a nivel misional o a nivel interno para sus servidores públicos. Entonces, importantísimo que puedan medir. Entonces, los programas, no solo es que esté centrado en el humano, sino que también tenga bien un valor público muy fuerte y dos, que sea medible. Entonces, no es solo un tema de tecnología, sino también un tema de problema público. Y dos, deben mejorar la experiencia con indicadores específicos de valor público desde el diseño. Y eso vamos a hablar mucho de algo desde el diseño. Entonces, valor público desde el diseño, seguridad desde el diseño, datos seguros desde el diseño. Entonces, todo desde el diseño. Y por eso el diseño es tan importante. Y eso es uno de los temas que más faltan. Hay, entendiendo las vicisitudes de una entidad pública anual, del tema de presupuesto, del tema de que todo es para allá, de que mi jefe me dice que tengo que hacer esto ya, pero el tema de diseño, especialmente inteligencia artificial ahora, es clave. Hay que incluir en el pensamiento del flujo de una entidad pública el proceso de diseño mucho más fuerte. Es clave eso. Lo otro es el gran principio de evaluar la necesidad real de la IA, que le pega con el diseño, y es que debemos, antes de implementar, analizar si el problema resuelve o no, o se rediseña el proceso o automatización tradicional. Ahí viene un tema importante y es, ya tenemos el diseño o el análisis de procesos, de flujos, y ahora sí me pregunto si necesito o no la tecnología de inteligencia artificial. Es decir, no todo es inteligencia artificial.
Puede ser automatización tradicional de hace 10 años, 15 años, puede ser un simple Excel mejorado, puede ser una analítica de datos descriptiva o incluso, bueno, más adelante, pues predictiva, pero no todo es inteligencia artificial. Entonces ya vamos en dos. Primero, diseño de todo, analizar bien los flujos antes de mirar la tecnología. Y dos, ahí sí mirar qué tecnología es. Y el mensaje es, no todo es inteligencia artificial. Entonces, y dentro de la inteligencia artificial hay diferentes formas y técnicas de inteligencia artificial. Entonces, tampoco, cuando ya miren inteligencia artificial, no todo es un chatbot. Hay muchas técnicas de inteligencia artificial y cada una sirve para algo específico en un caso de uso concreto. Entonces, no se queden solamente pensando en un agente o un chatbot, sino todas las posibilidades de un modelo de inteligencia artificial, deep learning, con técnicas como deep learning, machine learning, etcétera. Entonces, es otro tema muy importante a tener a consideración. El otro factor que lo hemos visto desde la sentencia de la Corte Constitucional, pasando por todo el tema de la directiva de la Defensoría del Pueblo, y la Corte Constitucional lo ha dicho en otros, no tan directo en inteligencia artificial, pero también en otras sentencias, y es la no discriminación y protección de los derechos humanos. Eso claramente es un factor determinante que también viene desde el diseño. Volvimos otra vez al tema del diseño y es mitigar lo más posible el tema de perpetuación de sesgos. Pues los sesgos algorítmicos y los sesgos de sistemas de inteligencia artificial es un factor discriminante muy fuerte. Entonces toca hacer muchas estrategias para que sus productos o sistemas de inteligencia artificial que estén usando tengamos la certeza o al menos minimizar el riesgo de discriminación por medio de sesgos o por sencillamente un mal diseño del sistema. Entonces, eso es clave que lo tengan en cuenta porque muchos arrancan a implementar o a escribir el código, además que ahora cada vez es menos el que uno escribe, sino lo escribe el propio sistema de inteligencia artificial. Entonces, hay que mitigar lo más posible con técnicas de mitigación de sesgos, hacer este principio valer, que es no discriminación y protección de derechos humanos. Y eso se relaciona mucho con que es transparencia algorítmica. Y es que garantiza que la ciudadanía sepa dónde interactúa con IA y cómo ésta influye en las decisiones, cómo toma decisiones el sistema, publicando el propósito, diseño, alcance y funcionamiento de los sistemas. La sentencia de la Corte sobre el tema era muy general y pues le dio la tarea a la Defensoría del Pueblo a que haga la tarea de reglamentar esto. En la directiva de la Defensoría también lo especifica aún más y ahí hay un par de temas importantes que lo deben tener en cuenta. Primero, les recomiendo que lo lean, pero especialmente deben tener en cuenta, uno, que transparencia algorítmica no significa per se entregar el código fuente, que es uno de los grandes debates que hubo con la sentencia. Entonces, eso es un punto muy, muy importante. Hay que leer mucho más el alcance de la directiva para entender que lo que no dice eso textualmente, no dice entrégueme el código fuente, sino tiene unos matices que puede permitir uno no entregar el código fuente. Hay que argumentar bastante el tema de transparencia, pero pues no es que automáticamente uno tenga que entregar el código fuente. Entonces, ahí cómo vamos. ¿Alguna pregunta o comentario? Hasta ahora no tenemos preguntas, Alejandro. Súper. Entonces ahí vamos bien. Otro factor o otro principio clave es la supervisión humana. Y ese sí es lo más generalizado que he visto a nivel mundial. No debemos dejar que el sistema de inteligencia artificial tome decisiones de tan alto riesgo, o sea, dependiendo del riesgo en Europa o dependiendo del tema en China, o pues si es un tema de seguridad nacional menos en Estados Unidos ahora, el tema de supervisión humana es clave. Entonces, no es dejar al sistema hacer lo que quiera y que tome decisiones de alto calibre
en las entidades públicas para reemplazar al servidor público. Al contrario, el servidor público va a tener aún más poder y aún más, va a ser mucho más importante con pensamiento crítico. Entonces, necesitamos ahí sí, en sus entidades públicas, capacitar a los servidores públicos en generación de capacidades de pensamiento crítico mayores a los que había antes. Eso ya es un tema de formación, que ahorita vamos a hablar, pero es de una vez clave ese pensamiento crítico para generar una buena supervisión humana frente a esos sistemas que cada vez vamos a usar más. Entonces, eso significa que la responsabilidad final siempre va a recaer en el humano. Nunca le van a echar la culpa a la máquina. El Consejo de Estado, bueno, los lineamientos del Consejo de Estado del sector justicia en Colombia, hay unos lineamientos del sector justicia, específicamente para el sector justicia. Y esos lineamientos de inteligencia artificial para el sector justicia específicamente, también lo dice muy claramente, supervisión humana. O sea, uno no le puede achacar la responsabilidad a que, no, me dijo la inteligencia artificial esto. Esto no es admisible, perdón. Y el tema sobre esto de supervisión ya se está reflejando en decisiones frente a abogados que utilizan inteligencia artificial y dicen, no, qué pena, me dijo esto en la guía. Y los que el Consejo Superior de la Judicatura ha dicho 1000 veces, es que usted es el responsable. Usted es el que está enviando esto al juez, no el sistema de inteligencia artificial. La responsabilidad final es del humano. El acuerdo 003 de Bogotá también lo dice. La responsabilidad es del ser humano. Entonces, es clave que lo tengan en cuenta. La validación humana es muy importante para evitar errores, porque los puede haber. Igual el sistema de inteligencia artificial, como lo conocemos hasta ahora, la fecha, como técnicamente funciona, es un tema de inferencia y probabilidad, no es un tema de verdad. Entonces, si uno ya conoce que es un tema de probabilidad y de inferencia, pues esto significa, súmele además la calidad del dato, ¿no? Que si le metemos basura, pues obviamente va a salir basura. Entonces, esos aspectos que son sesgos, alucinaciones, calidad del dato, todo esto hace que aún más importante debe ser la supervisión humana, porque es que hay muchos factores que pueden salir mal. Entonces, la validación humana para evitar errores, clave. Y eso, por ejemplo, en caso de la vida real, lo hemos vivido, por ejemplo, en temas de gestión potenciada con IA. En muchos casos, nosotros en Agata, por ejemplo, tenemos un tema muy famoso en varias entidades que es de escucha activa en redes sociales, para el tema de analizar, clasificar si es una P, una Q, una R, una PQR, clasificarla qué es y enviarla a la entidad correspondiente o que ya sepan a quién debe enviarse esa solicitud para que la respondan automáticamente o manualmente. Esto de análisis de conversaciones, pues eso sí se puede hacer automáticamente, es muy sencillo, pues con todo el tema de redes sociales, social listening que llaman, o esa escucha activa es muy poderosa, y esa clasificación se hace automática, se puede hacer seguimiento de conversaciones, y el análisis sí es mucho más ágil y preciso, pero al momento en que la respuesta de un PQR, uno no puede achacarle a la máquina que la respuesta es esta. Alguien debería verificar la respuesta de la máquina. Esa vigilancia, ese último paso sigue siendo importante. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Hay una pregunta adicional, Javi. Sí, otra encuesta, si quieres léela. Entonces, aquí está, dice, a ver, para que puedan responder en la parte de encuesta. Aquí está. Dice, si la inteligencia artificial fuera un compañero de oficina hoy en tu entidad, ¿cómo la describirías? A, el fantasma. Sabemos que existe, pero nadie lo ha visto en acción. El pasante. Le delegamos tareas operativas y textos sencillos. C, el copiloto. Ya nos ayuda a resolver problemas y agilizar procesos.
Y D, el coco. Nos da miedo que un día nos reemplace a todos. ¿Qué opinan de esas opciones? ¿Cuál dirían ustedes? Vamos a ver qué están diciendo por acá. La 3. La 3 está, wow, pero miren la 3 está muy poderosa. Seguimos en el copiloto. Exacto, Sandra. Ahí, no sé si puede hablar Sandra, pero quisiera oír cómo estás usándolo como copiloto. Dame un segundo y le activo el micrófono. Sí, sí, Sandra quiere, perdón. No te estoy echando el agua. Es Sandra Mantilla, ¿cierto? Sí. Luis también, miren qué interesante, muchos Cs, muchos Cs, es mi copiloto diario. Lo utilizo de manera habitual para agilizar la redacción, organizar ideas y procesos de información. Sí, Sandra, ya te van a dar micrófono. Ah, ¿no tienes tu micrófono? Ok, no, tranquila. Entonces ahí. Em, entonces es importante para que Agregamos la C entonces, sí, la C. la C. La C es la gran ganadora. Y eso se refleja en muchas entidades, tanto públicas como organizaciones públicas o organizaciones privadas. Eso está pasando mucho. El copiloto diario ya es una realidad. Por eso es tan importante el uso responsable y lo que hemos venido hablando de los principios. Sin delegar la responsabilidad humana. Ese C, estamos haciendo la tarea bien en ese C. Entonces, muy bien. Sigamos al siguiente principio, que suena muy obvio, pero no se está haciendo así. Seguridad digital, privacidad y protección de datos desde el diseño. Volvimos a hablar desde el diseño. En ciberseguridad hemos hablado y protección de datos, venimos hablando del tema desde el diseño desde hace ya muchos años, pero especialmente con inteligencia artificial se ha acentuado la necesidad de que de verdad sea desde el diseño todos los temas de seguridad digital y protección de datos. Estuvimos en una visita con Enel en Italia y ahí lo que dijeron, el CISO de Enel, que es la organización de las más grandes de Italia, decía, señor, nuestros programas de seguridad digital y protección de datos antes no estaban desde el diseño. Y tuvimos un sinfín empezaron a atacarnos con inteligencia artificial, que es un gran habilitador también de tanto de defensa, pero también de ataque, de inteligencia de seguridad. Empezaron a recibir muchos ataques, y nos tocó cambiar muchos temas de seguridad digital para volverlos desde el diseño. Es decir, hay que construir la seguridad desde el inicio del proyecto mediante un monitoreo continuo, minimización de datos y gestión de riesgos para proteger la entidad pública y los derechos fundamentales que puedan derivarse de ahí. Esa seguridad digital y privacidad y protección de datos también tiene un sinfín de procesos para poder, o sea, para lograrlo, tiene uno que hacer muchas cosas. No es que sea de la noche a la mañana y diga, bueno, ahora seguridad digital y privacidad es del diseño. Pues toca analizar mucho los procesos. Y lo hemos hablado desde el principio. Primero, los procesos, primero los flujos de trabajo, para ahí sí mirar todo el tema de qué hago o qué no hago desde diseñando. El diseño es clave. 7. Infraestructura pública, digital, interoperable y datos de calidad. De datos de calidad ya hemos hablado 1000 veces, y es que sin datos de calidad, pues no estamos haciendo bien la tarea. Pero es un reto muy fuerte porque ni siquiera muchas entidades públicas en Colombia tienen retos incluso de digitalización de datos. O sea, un paso, o ni siquiera uno, como 7 pasos atrás al tema de calidad. Y Colombia sí tiene un reto fuerte de la, no solo calidad del dato, sino de toda la cadena del dato inicial. De ahí la importancia del gobierno de datos, de una buena, al menos una asesoría muy fuerte en saber qué hago en el tema de datos desde el inicio. Saber qué tengo, empezando por ahí. Muchas entidades públicas no saben qué tienen en datos, saben que tienen algún dato o buenos, los mejores datos, pero cuando uno entra a mirar de verdad la calidad del dato o de dónde están los datos, ahí empieza el problema. Entonces,
datos desde las entidades públicas, primer problema. Después ya miramos datos de calidad, que es otro problema. Pero si uno mira ya a nivel nacional, hay un sinfín de infraestructuras públicas digitales que deberían ser literalmente infraestructuras públicas digitales. O sea, hay muchos aspectos como los pagos, como los registros, la identidad digital, esa infraestructura pública digital, además que sea interoperable entre las entidades públicas, debería ser el oro para Colombia. Y bueno, lo están hablando a nivel de bienes públicos digitales, infraestructura pública digital, está muy de moda el tema, pero no se ha ahondado en cómo implementarlo de verdad. Entonces, hay entidades internacionales que lo están jalonando. Nosotros, pues, en Ágata estamos utilizando una metodología específica del Banco Mundial que es GovStack para generar esa infraestructura pública digital. Pero es clave que tengamos como política pública el foco en generar esa infraestructura pública digital. ¿Por qué es tan importante? Pues porque uno puede mitigar la duplicidad. Entonces, sí, porque si yo estoy en una ciudad y tengo un tema de identidad digital en una entidad, ¿por qué no puedo replicar ese mismo modelo de identidad para muchas entidades públicas y lo vuelvo interoperable? Esto es un tema de verdad de política pública, de cómo quiero que un país, una ciudad, una región o una gobernación tenga economías de escala, mejoras para lograr esa facilidad de infraestructura en su región o en Colombia o en su ciudad. Entonces, eso es interesante. Y lo que hablamos de calidad del dato, pues, y en general de todo el problema de datos que necesitamos solucionar antes de hablar de inteligencia artificial o antes de caminar antes de correr hay que caminar, pues esto es caminar, hay que caminar muy bien. Y la consultoría en gobierno de datos es una forma estandarizada que orquesta personas, procesos y tecnologías para optimizar ese ciclo de vida del dato, que es lo que les decía, que toda la cadena del dato. Entonces, se incorporan capacidades, pero también garantizamos las decisiones estratégicas con datos de calidad en tiempo récord. Eso de consultoría en gobierno de datos que se puede implementar en una entidad pública debería ser uno de los primeros pasos de una transformación digital a nivel de ciudad o de entidad pública o de sector. Es muy bueno este tema. En cuanto a financiamiento sostenido más allá del piloto con medición de resultados, ese es un reto. Yo entiendo que ahí sí es un gran reto y es temas de presupuesto, ¿cierto? Y más si ustedes están en OTIC o en la dirección de tecnología, yo sé que es un dolor muy fuerte lograr ese presupuesto anual, lograr el milagro que me paren bolas para lograr lo que quiero, que ya no es la OTIC, ya muchos ya entienden todo esto, entonces lo que quieren es convencer a los tomadores de decisiones de las entidades públicas que esto genera valor, genera ROI, pero no ROI como una entidad privada, sino ROI para el ciudadano, ROI para eficiencia de tiempos para el servidor público, ROI para que el servidor público tenga más tiempo para hacer más cosas estratégicas. Entonces, ese ROI es diferente en una entidad pública a una entidad privada, a una empresa, pero ese ROI se puede medir. Y para poder lograr ese financiamiento hay que empezar a mostrar resultados de lo que ya se ha venido haciendo con todos los temas de analítica, de inteligencia artificial. ¿Cuál es el verdadero ROI de eso que he hecho ya? Para generar más confianza y generar más presupuestos para la operación y mantenimiento a largo plazo de esos grandes proyectos de inteligencia artificial que pueden hacerse. A nivel internacional, digamos, si uno hace un benchmark de entidades públicas o de cómo la inteligencia artificial se está usando en entidades públicas o en el sector gobierno en general, hay un estudio del BID reciente, hay un estudio de la OCDE reciente, el Digital Government Outlook 2026 salió hace una semana. Todos dicen una cosa y es el valor de inteligencia artificial es muy fuerte. O sea, cuando se hace bien, el retorno sí se ve a nivel de impacto ciudadano, eficiencia de tiempos, eficiencia operativa,
pero pocos se hacen bien. Y eso tiene que ver un poquito con los pilotos. Eh, la mayoría de los pilotos que se hacen mueren. Había una cifra pues en el sector privado del 95%, en entidades públicas no he visto un oficial, pero a una persona que está terminando un doctorado en Colombia está analizando los pilotos de innovación y de transformación digital en entidades públicas, y la cifra es muy parecida. Y ahí entra en juego lo que estamos analizando. Los pilotos deben cambiar un poco el foco. Eh, Deben demostrar, la medición debe ser más fuerte de los pilotos. Y para convencer de verdad al tomador de decisión que eso siga en el presupuesto, debemos tener las capacidades de demostrar el impacto institucional medible, que no lo hacemos muchas veces. Se hace el piloto, pero no se muestra después cuál fue el resultado. O no, a veces ni se mide. Entonces, eso es un tema importante para lograr más financiamiento sostenido más allá de ese piloto. Lo otro es que hay varios problemas de contratación de entidades, de empresas que hacen pilotos de inteligencia artificial, o problemas en las licitaciones o en los términos de esas licitaciones que impiden analizar bien el impacto institucional medible del piloto, o que sencillamente desde el diseño están mal diseñados. Otra vez volvemos al tema del diseño, pero de las licitaciones o de las convocatorias para los pilotos. Tenemos que repensar un poquito más esto para que sea más poderoso el piloto o escalar. El lineamiento 9, formación de servidores públicos aumentados con IA, y todos debemos aprender, pero todos debemos reaprender. Y eso significa aprender y reaprender cada minuto, porque esto está cambiando cada mes, cada 2 meses. Entonces, necesitamos desarrollar esas capacidades y lo que hablamos del pensamiento crítico en los equipos de trabajo, asumiendo que esa tecnología no reemplaza al servidor público, pero que amplifica sus capacidades. Pero para que amplifique las capacidades, necesitamos que lo use, que aprenda a usarlo responsablemente. Entonces, ahí, en temas de uso y apropiación de inteligencia artificial para entidades públicas, al igual que ustedes como persona natural, su familia, todos, o sea, el mensaje es, debemos aprender todos de este tema. Y aprender y usar. Entonces, aprender es al menos, felicitaciones a las personas que están acá, para menos empezar a discutir estos temas, pero eso es uno de aprender, de sensibilización, pero de uso hay diferentes formas de uso. Pues una cosa es decir, yo ya descargué la aplicación X, Y o Z de inteligencia artificial, pero una cosa es descargarla y otra cosa es usarla bien. Y eso es un gran problema que estamos viendo. Muchos usan solo una inteligencia artificial, un sistema, por ejemplo, si es inteligencia artificial generativa, algunos solamente han usado una en todos estos años desde el 2022, cuando ya sabemos que la inteligencia artificial generativa hay muchos modelos diferentes para casos de uso diferentes, o para preguntas diferentes hay una solución mejor, una que otra. No es usar una, hay que usar varias dependiendo de la necesidad que usted tenga. Entonces, el uso ya empieza a mirarse dependiendo del caso de uso que necesite. Ahí es otro punto importante. El otro factor es que ya no solo es suficiente con lo que hay ahorita de herramientas de inteligencia artificial. Para un servidor público ya no va a ser o únicamente será necesario saber descargar la aplicación y usarla con unas preguntas o un prompt bueno, que es un paso inicial. El siguiente paso es hacer, por ejemplo, una gema o un project en Claude o un ChatGPT personalizado en ChatGPT, o un proyecto específico en Copilot. Ese es el siguiente paso. Pero todos los servidores públicos deberían llegar mínimo a ese paso. El siguiente es hacer agentes de inteligencia artificial con Cloud Code, con Cloud Cowork, con Antigravity, si usan Google, o con otros si usan Microsoft. El mensaje es que no solo se queden con yo sé preguntarle a la máquina,
sino que tiene que aprender muchas cosas más para sacarle provecho a esto, y dependiendo del sistema de inteligencia artificial que usen, pues obviamente será mejor el caso de uso o no. Entonces esa formación es clave. Y esa formación, pues desde el lado de Ágata, pues se puede hacer a través de conferencias o talleres que han sido muy interesantes, o, o Ágata Academy, que son cursos cortos de inteligencia artificial y datos, pero también hay unos específicos de simulaciones de ciberseguridad. Entonces aquí no solo se queden con analítica de datos o transformación digital en general, gestión del cambio, analítica, pero también ciberseguridad. Es un mensaje muy fuerte porque cada vez vamos a tener más ataques de cibernéticos en nuestras entidades públicas. En general, lo estamos aumentando por la inteligencia artificial, no solo entidades públicas, sino el sector privado también. Pero pues para eso necesitamos también capacitarnos y qué hacer y qué no hacer para mitigar esos riesgos de ciberseguridad. Entonces, es un ecosistema de formación permanente. Siempre deben aprender y saber qué está pasando de nuevo, pues lo último que está pasando. Y como lineamiento 10 es metodologías ágiles de implementación de la IA, y es, antes uno se quedaba con que pues la transformación digital o lo que yo quería hacer de tecnología lo podía hacer in-house o podía contratar, por ejemplo, una fábrica de software y listo. Entonces ya con eso me desentendía, hacía unos pliegos, le mandaba una licitación, se ganaba la fábrica de software a hacer es una u mil cosas, que no es experto en todo, pero igual lo gana. Entonces hace eso, eh, y pues ahí vienen los problemas de entregables, del no, yo no quería esto, de pronto no era lo que yo necesitaba, etcétera, etcétera. Ahora, desde hace muchos años se habla de metodologías ágiles, no en inteligencia artificial, desde antes, metodologías ágiles que nos han ayudado a mejorar mucho los procesos de desarrollo o de innovación, pero ahora tenemos la capacidad de mezclar lo mejor de los mundos. Entonces tenemos metodologías ágiles para implementar la inteligencia artificial en entidades públicas. Y eso se hace a través de unas células especializadas de expertos técnicos que co-crean soluciones a la medida, pero con la entidad pública, con los expertos del tema específico en la entidad pública. No es que una fábrica de software o alguien, un tercero, lo haga por su cuenta y vuelva otra vez a la entidad pública y lo muestre, sino es una co-creación con expertos misionales adentro, o si tienen capacidades técnicas adentro también, con expertos de afuera para agilizar esa implementación de inteligencia artificial de la mejor manera. Y además deja esa capacidad instalada, pues conocimiento interno, pero además ese producto o ese servicio que quieren hacer, pues queda en la entidad, es de la entidad pública. Entonces, es un tema muy interesante. Eso en Ágata lo hemos hecho especialmente con una empresa y con una entidad pública, pero pues es clave que lo tengan en cuenta, que el valor de las células de inteligencia artificial es muy fuerte. Es muy fuerte porque es un beneficio tanto de gestión del conocimiento, de agilidad para el desarrollo, pero también se queda con mucho poder dentro de la entidad pública para lograr agilizar y hacer más rápido los procesos de implementación de inteligencia artificial en sus entidades públicas. ¿Eso cómo funciona? Se validan los requerimientos del caso de uso que ustedes necesiten, se define la arquitectura de solución, se crea el plan de visión y caso de negocio específico con ustedes, por eso es la co-creación, y se cuenta con la aprobación del plan de visión por parte de ustedes y antes de iniciar cualquier desarrollo. Entonces, es mucho más a la medida, pero desde la organización, o sea, el proyecto es mucho más específico a la necesidad concreta y tiene más maniobra, porque como es un modelo de célula de innovación, tiene más maniobrabilidad frente a le entrego un tercero que haga la vuelta y vuelva. Entonces, eso es muy importante que lo tengan en cuenta. Y esos son lineamientos muy fuertes que para agilizar o mejorar o hacer un uso eficiente en inteligencia artificial y usarlo e implementarlo en sus entidades públicas, pero pues hay muchos temas que más a tener en cuenta, ¿verdad? Y cada vez hay más detalles a considerar. Uno, la mejora continua,
revisar siempre cómo va el proyecto, el ROI o la medición del proyecto para mejorar y calibrar aún más lo que estén haciendo con inteligencia artificial, gestionar la IA según la categoría de riesgo y autonomía, alinear con el marco territorial y normativo vigente, pues no solo a nivel nacional, sino pues si van sacando, si ustedes, no sé, si hay alguien de Medellín, de Cali, pues en el caso de Bogotá ya hay lineamientos de inteligencia artificial específicos que les comenté. Entonces, si, dependiendo de dónde estén, toca mirar cuál es el marco normativo o el marco general de inteligencia artificial vigente para que consideren el uso o la implementación de sus soluciones de inteligencia artificial en las entidades. Y el tema, ya vimos que es mucho de diseño, de muchos temas basados en diseño o desde el diseño, pero también es un tema de gestión del cambio. Y ahí importantísimo el liderazgo de ustedes para tomar esas decisiones basado en esos principios, para tratar de mejorar el presupuesto y para profesionalizar el proyecto con, por ejemplo, el tema de células de inteligencia artificial. Pero es un tema de gestión del cambio muy fuerte. Entonces es clave que lo consideren en sus organizaciones. Esto es un poco los lineamientos genéricos. Cada uno tiene un detalle específico y en la legislación o lineamientos de Colombia tienen a veces hasta pasos específicos a considerar. Entonces, esto es un barrido inicial, que es lo que hacemos en Ágata, pues con algo mucho más específico, pero, pero es para que lo tengan en cuenta a nivel general. Ahí tenemos otra encuesta, ¿verdad, Javi? Sí, pero si quieres, Alejo, pasemos, omitamos esta, pasemos de una vez a las preguntas, porque ya son las 5 de la tarde también para Ah, que perdón, el partido. el tiempo. Sí, hay un par de preguntas. Una referida a las células de IA, ¿qué estrategia implementan para que haya transferencia de conocimiento al personal de planta y evitar la Buenísimo. dependencia tecnológica? Espectacular. ¿Quién preguntó eso? Muy al lugar. Totalmente. En las células de inteligencia artificial precisamente lo que generan es esa gestión del conocimiento, transferencia del conocimiento a la entidad pública, especialmente a las áreas del caso de uso concreto que estás implementando el tema de la célula, porque como es co-creación, es un trabajo totalmente conjunto entre los expertos de Ágata, pues, de la célula, con la misionalidad o con los expertos internos de la entidad pública. Entonces, esa gestión y transferencia de conocimiento se hace siempre a través de las reuniones permanentes para crear o implementar o definir el alcance del caso de uso concreto. O sea, ahí ya hay una gestión del conocimiento que nunca hay cuando uno contrata a un tercero y listo. Esa gestión es brutal. O sea, eso lo hemos vivido ya de verdad con ese caso que les decía. Y el otro de mitigar la dependencia tecnológica, pues uno, en efecto, el producto que salga de la célula de inteligencia artificial es de ustedes. Entonces, o sea, la propiedad intelectual de lo que salga de la célula de inteligencia artificial es de la entidad pública. Eso es muy bueno. Y como ya tienen las capacidades instaladas de todo lo que han hecho co-creando el producto o el proceso lo que ustedes vayan a hacer en el caso de uso concreto, pues ustedes ya lo mantienen, lo ejecutan, lo pueden mejorar después. O sea, hay ya una dependencia, no independencia, hay una dependencia hacia ustedes. Ustedes son los dueños del tema. Entonces, ahí se mitiga bastante el tema de dependencia de un tercero, sino que ustedes son los dueños del tema. Muy bien. Y la última, Alejo, ¿es posible aplicar estas herramientas si mi entidad cuenta con recursos limitados o infraestructura de datos que aún está en proceso de modernización? Eh, sí, al tema de presupuesto, yo sé que es un gran reto. Ahí, para que sepan, si están interesados, si ya tienen proyectos de inteligencia artificial que quieran hacer, podrían hacernos llegar, pues podemos hacer una reunión con las entidades públicas que estén interesadas y si no tienen presupuesto, lo que podemos hacer es, dependiendo del tema,
Si vemos que otras entidades públicas tienen el mismo problema, podemos empaquetarlas y mirar temas de cooperación internacional con Ágata. Entonces, Ágata también está tratando de ser un orquestador de la transformación digital en Colombia a través de cooperación internacional. Entonces, si vemos que hay un gran proyecto de un sector específico o de muchas entidades públicas que tienen el mismo problema, podemos, háganoslo llegar, si están interesados, para nosotros mirar con nuestros contactos que estamos haciendo con entidades internacionales, con organismos internacionales, si podemos hacer un proyecto grande con dineros de organismos internacionales. Eso es uno. El otro es, por ahora, empezar chiquito, pero con los lineamientos que hablamos. Es decir, clave el tema de pilotos mejor diseñados. Eso es súper importante. También desde el diseño, todo este tema de diseño. Listo. Muchas gracias, Alejo. Muchas gracias a todos los que se conectaron a este webinar. Esperamos que sea de mucha utilidad. Seguramente ya están registrados. Si no lo están y si quieren tener una reunión personalizada, pues pueden hacerlo en este QR. Les agradecemos. Les estaremos enviando este decálogo y la grabación del webinar a quienes estuvieron conectados, así que les agradecemos y los esperamos en el próximo webinar. Muchas gracias, Alejo. Bueno, que les vaya muy bien, que estén muy bien. Chao, Andrea. Que les vaya bien.